vamos a ingresar a hablar de John Rawls. John Rawls no reflexiona sobre el reconocimiento, él no vuelve a Hegel, no es un neo-hegeliano, no se interesa por Hegel y por el reconocimiento. Él va a plantear una reflexión sobre la justicia como imparcialidad. Y para él los filósofos, digamos que sirven como una suerte de insumo para poder pensar digámoslo así, la justicia. No son Hegel, ¿ya? No son pues filósofos de esa estirpe, de esas escuelas que hablan sobre el reconocimiento. No. Rawls retrocede hasta el siglo XVIII y se encuentra con filósofos contractualistas, los filósofos que hablaban del contrato social, del estado de naturaleza, del estado de guerra. Acuérdate, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos filósofos que hablan del contrato social, del estado de naturaleza, del estado de guerra? Hobbes, Rousseau, Locke, incluso Kant. Estos filósofos sirven de insumo para poder pensar la justicia como imparcialidad. ¿Ok? Rawls es un filósofo norteamericano, ¿ya? Es un filósofo norteamericano, ya murió, y ese filósofo se hizo conocido mundialmente sobre todo con esta obra, Teoría de la Justicia. Es un libro de los años 70, de 1971, o sea que es un autor anterior, ya mucho anterior, mucho más de aparición anterior a Fraser, por ejemplo. Fraser, que es norteamericana, se basa en Rawls, ¿ya? Se basa en Rawls. Entonces, Fraser es posterior a Rawls, ¿ok? Y esta obra, en esta obra aparecen objetivos. Ya Rawls plantea o propone objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de su obra, de la teoría de la justicia? Él va a señalar que la teoría de la justicia que él va a proponer en realidad es una teoría alternativa. O sea, Rawls está proponiendo una teoría alternativa. Pero alternativa ¿frente a qué teoría? Frente a una teoría hegemónica, una teoría muy importante y conocida como utilitarismo. Entonces él no es utilitarista, él se está enfrentando al utilitarismo, pero claro, también va a apropiarse de algunas ideas del utilitarismo, ¿ok? Pero es en rivalidad con el utilitarismo, que plantea su teoría de la justicia como una alternativa. Y al mismo tiempo él está planteando como objetivo que su teoría tiene que ser una teoría sofisticada. Sofisticada. Él quiere elevar el nivel de abstracción, dice. Es una teoría muy compleja y sofisticada, efectivamente lo es. Él es un filósofo analítico. Y uno puede encontrar que en su obra cada idea, cada concepto forma una cadena con otros conceptos. Entonces, para entender un concepto tienes que seguir la cadena, o sea, el hilo conductor de la argumentación. Eso hace que el texto sea bastante complejo, ¿ok? Bien, entonces él va a plantear una teoría sofisticada, ¿ya? Con un elevado nivel de abstracción del contrato social, o sea, vuelve al contrato social para reflexionar sobre el contrato social, sobre lo que plantearon Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. Y a partir de estas reflexiones, él quiere ir más allá. Quiere actualizar o renovar estos planteamientos. Y él va a plantear un nuevo contrato social, no el viejo contrato social del siglo XVIII de estos filósofos. Y ese nuevo contrato social se denomina así, neocontractualista. O sea, Rawls es un neocontractualista, ¿ok? Lo que propone entonces es un nuevo contrato social, ¿ok? Un nuevo contrato social sobre los principios de justicia. Un nuevo contrato social, un nuevo pacto social sobre los principios de justicia adecuados, los más adecuados principios de justicia que deben regular la distribución, fíjate, la distribución de los beneficios de la cooperación social. Aquí se habla de distribución, miren, este concepto de distribución o redistribución está en el pensamiento de Nancy Fraser. Fraser se basa en Rawls para hablar de la redistribución. El concepto de distribución y redistribución es un concepto de la tradición liberal. Rawls es un liberal, ¿ok? Él no es un marxista, no es un socialista, es un liberal. Y entonces la filósofa Nancy Fraser retoma estos planteamientos de Rawls sobre la redistribución en su teoría de la justicia.
Ahora bien, aquí hay una concepción muy interesante de la sociedad. Rawls está pensando la sociedad como si la sociedad fuera una cooperativa social, fuera una cooperativa. A ver, ¿qué idea tú tienes de cooperativa? ¿Cooperativa, profesor? Sí. Rawls piensa que la sociedad es una cooperativa. Está pensando la sociedad como una cooperativa. Quiere decir que todos los que forman parte de la sociedad cooperan con la finalidad de lograr un fin común. Me explico, a ver, un ejemplo de cooperativismo, de cooperativa. Acuérdate que en el colegio, a veces alguien cumplía años y de pronto en el colegio organizaban pues una fiestecita, ¿cierto? Compraban torta, de repente gaseosa y hacían un compartir, ya. ¿Y tú te acuerdas que en esas fiestecitas alguien se encargaba de recoger el dinero? Había alguien, un tesorero por ahí, decía, ya, hay que recoger yo me encargo de recoger la plata, colabore. ¿Y cuánto vamos a dar? Un sol. Y entonces se pusieron de acuerdo, ya, se pusieron de acuerdo algo así como si fuera una especie de contrato, se ponen de acuerdo, todos van a dar un sol. Pero ocurre que al momento de cobrar el nuevo sol, no todos dan el nuevo sol. O sea, de los 30 estudiantes, 20 pagaron el sol y los otros 10 no pagaron el sol. De repente pagaron 50 céntimos o no pagaron. ¿Ok? Bien. Y con el dinero que se recaudó, pues el tesorero se va a comprar la torta, se va a comprar la gaseosa. ¿Ok? Trae la torta, trae la gaseosa y todos comen. Ojo, todos comen, incluyendo aquellos que no pagaron. ¿Ok? Incluyendo aquellos que no pagaron. Incluso los que no pagaron comieron más todavía. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó ahí? Claro, Rawls está pensando que en una cooperativa eso no podría pasar. Se supone que en una cooperativa todos tienen que ser beneficiados, pero todos también tienen que cooperar, tienen que aportar. ¿Ok? Entonces no sería justo, fíjense, no sería justo que aquellos que no aportan reciban. Entonces todos tendrían que aportar en una sociedad, ojo, como si fuera una cooperativa. Entonces en esa cooperativa todos esperan recibir beneficios, mira, ve. Todos los que forman parte de la sociedad como cooperativa esperan recibir un beneficio. Entonces hay que distribuir los beneficios entre los miembros de la sociedad. Pero para distribuir esos beneficios entre los miembros de la sociedad tenemos que tener en cuenta los principios. Hay que establecer principios, algo así como normas o leyes de justicia adecuados que deban regular la distribución. ¿Cómo distribuir? ¿A quién debemos distribuir? ¿A quién debemos dar? ¿Y a quién no debemos dar? ¿O cuánto debemos darle? Entonces, esa es la problemática que él va a plantear a partir de esta idea de cooperativa, de la sociedad como una cooperativa, ¿ok? Como una cooperación social. Bien, ahora, entonces, en esta situación, algo que es muy importante es lo siguiente. Siempre, en este caso, en este ejemplo que te puse, van a haber conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque las personas que han colaborado para la tortita y la gaseosa pusieron un sol. Y ellos dicen, no es justo que yo, que puse un sol, coma poco y el otro que no puso nada haya comido más que yo. Y comienza una suerte de conflicto, de disputa de intereses. Los conflictos de intereses surgen justamente porque ahí ha habido una mala distribución o una errónea distribución de los beneficios de la cooperación social. ¿Te das cuenta? En este ejemplo de la tortita y de la gaseosa. Entonces comienza a haber una especie de disputa, ¿ya?, de intereses. Yo quiero más, no puede ser que yo reciba menos porque yo he colaborado. Entonces surge este conflicto de intereses y ahí justamente la justicia es importante, reflexionar sobre la justicia frente a ese tipo de conflictos. Y los conflictos de intereses forman parte de nuestra sociedad. Hoy en día hay muchos conflictos de intereses entre el Estado, entre ciertos grupos sociales, movimientos, entre, por ejemplo, puede ser los mineros en la sierra, protestan, se enfrentan al Estado, y a veces arman mesas de diálogo y no se ponen de acuerdo. Entonces hay conflictos de intereses entre las clases sociales, entre los sectores sociales, entre los grupos sociales, entre los individuos. ¿Ok? Entonces aquí
Lo que va a plantear Rawls es que frente a esa situación de conflicto, de desacuerdo, hay que plantear más bien un acuerdo, es decir, un contrato. Un acuerdo, es decir, ponernos de acuerdo, significa establecer un contrato social, un nuevo contrato social que vendría a ser el contractualismo. Pero para eso Rawls tiene que plantear también, ojo, una situación en la que ese contrato sea posible. Y esa situación en la que ese contrato social sea posible es una situación imaginaria. Entonces Rawls dice, vamos a imaginar cómo podría darse esa situación para que el contrato fuera posible. Entonces vamos a imaginar, esto es un experimento mental, es una situación hipotética de cómo podría darse un contrato social. ¿Ok? Entonces, él plantea el concepto de posición original. El concepto de posición original, ojo, fíjate, es un concepto que tiene que ver con esto, mira, con una situación imaginaria, ficticia, quimérica, hipotética, que es equivalente, mira, que es equivalente ¿a qué? A los conceptos de estado de naturaleza y de estado de guerra. Acuérdate, los conceptos de estado de naturaleza y de estado de guerra son conceptos que están presentes en el pensamiento de ¿quién? De Hobbes, de Rousseau, de Locke. En ellos están presentes estos conceptos de estado de guerra y de estado de naturaleza. Acuérdate, ¿qué es lo que dicen estos filósofos? Que el hombre vivió en un estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza el hombre era bueno. Sí, la hipótesis del buen salvaje. El hombre era bueno, acuérdate. El hombre era bueno, ¿cierto? Pero la sociedad lo corrompe. ¿Te acuerdas de esa tesis de Rousseau? Era bueno, claro. ¿En qué contexto? En el contexto de la situación o el estado de naturaleza. Pero luego se volvió malo, se corrompe en un estado de guerra. El estado de guerra es un estado de conflicto en el que los seres humanos comienzan a matarse entre ellos, comienzan a hacerse daño entre ellos. Es un reino de maldad, un régimen de maldad, donde ya no reina la paz, sino el egoísmo, la discordia. En cambio, en el estado de naturaleza reina la paz. Reina la paz, reina la igualdad, ¿te das cuenta? Entonces, el estado de naturaleza y el estado de guerra eran situaciones imaginarias. Para Rousseau, para Locke y para Hobbes eran situaciones hipotéticas imaginarias. Esas situaciones hipotéticas imaginarias vuelven a aparecer aquí, pero bajo otro concepto, el concepto de posición original. Rawls ya no denomina, ojo, como lo hacían los filósofos que mencioné, los del siglo XVIII, los contractualistas clásicos. Estado de naturaleza, estado de guerra. No, Rawls dice, vamos a llamar ahora a esas situaciones imaginarias posición originaria o posición original. ¿Ok? Bien. La posición original no es real, no es histórica o histórico. O sea, nunca existió, ojo, nunca existió la posición original, nunca existió el estado de naturaleza o el estado de guerra. Son situaciones imaginadas. ¿Ok? Los sujetos en esta situación imaginaria, en esta posición original, los sujetos de los que habla Rawls, o las partes contratantes en este contrato social, son racionales, son pensantes, son racionales. Conocen y evalúan los medios para llegar a determinados fines. Son egoístas, dice Rawls. Son egoístas, piensan en sí mismos, buscan su propio provecho y beneficio y también presentan un desinterés mutuo. ¿Qué significa? Que a ellos solo les preocupa lo que les pase a ellos. No les preocupa lo que le pase a los demás. No están pendientes de los demás. Entonces hay un desinterés mutuo, ¿ok? Ellos son egoístas, pero no son envidiosos. Ellos no envidian a los demás, pero eso sí, son egoístas, ¿ok? Y hay también entre ellos, entre estos individuos, entre estos sujetos o las partes contratantes, hay intereses opuestos. Aún hay intereses en conflicto entre ellos. Hay discordia, intereses en conflicto. Se enfrentan todavía, ¿ya? Y entonces Rawls dice, lo que tenemos que buscar dentro de la posición original es reconciliar a esos sujetos, es reconciliar estas partes contratantes, porque estas partes contratantes aún tienen intereses en conflicto y en disputa. Aún hay discordia entre ellos. Pero la pregunta sería, ¿cómo conciliar o reconciliar estas partes contratantes que están en una disputa de intereses? Se están enfrentando todo el tiempo, son egoístas. ¿Cómo los reconciliamos? Para eso Rawls inventa un concepto, introduce un nuevo concepto que se conoce como el concepto de velo de ignorancia. Velo de ignorancia es un concepto que propone Rawls. ¿Qué significa velo de ignorancia? Velo de ignorancia, el mismo término o concepto lo señala ignorancia.
No saber, no saben. Los sujetos o las partes contratantes en esta posición original, en esta situación imaginaria, no saben su lugar en la sociedad. ¿Qué significa que no saben su lugar en la sociedad? Significa que no saben si son pobres o son ricos. Significa que no saben cuál es su clase social. Lo ignoran. Por eso se dice velo de ignorancia. Ignoran su estatus social, económico, no saben si son pobres, no saben si son ricos, no saben si son fuertes, no saben si son débiles, no saben si son inteligentes o brutos, etcétera. No saben nada acerca de sus talentos, de sus capacidades. Entonces, esa situación de ignorancia que plantea Rawls, ¿por qué es importante plantear esta situación de ignorancia, este velo de ignorancia? Porque justamente, mira aquí, acá están los individuos, las partes contratantes con su velo, tienen los ojos cubiertos, el velo de ignorancia. Esto es importante justamente ¿por qué? Porque el velo de ignorancia, mira, fíjate, convierte en justas las relaciones entre las partes contratantes. Ah, ya entendí, claro. Como las partes contratantes eran egoístas y aún habían conflictos entre ellos, había discordia entre ellos y teníamos que reconciliarlos, entonces Rawls dice, para reconciliarlos voy a inventar algo. Ya, el velo de ignorancia. El velo de ignorancia entonces convierte en justas las relaciones entre las partes contratantes. Es decir, dota de igualdad, identidad a las partes contratantes. Es decir, las partes contratantes ahora son iguales. Son iguales, ya no hay diferencias. Por ende, si son iguales, entonces, ojo, y ya no hay diferencias, se impone la imparcialidad entre ellos. Por tanto, ahora los principios de justicia que vamos a elegir con el contrato serían principios justos. ¿Te das cuenta? El velo de ignorancia sirve para convertir a las partes contratantes en iguales e idénticas e imparciales. Por lo tanto, las partes contratantes ya no van a entrar en una discordia, en una disputa. Van a aceptar, van a ponerse de acuerdo acerca de los principios de justicia. Porque, profesor, ¿y qué pasaría si no hay velo de ignorancia? Ah, si no hay velo de ignorancia, no se podría establecer ese contrato social, no se podría establecer principios de justicia. ¿Por qué? Porque cada uno, ojo, cada uno siempre va a defender sus intereses. Entonces, si yo soy rico, yo defiendo los intereses de los ricos, de mi estatus, de mi posición social. Entonces, si yo me reúno, imagínate, imaginariamente, ¿no? Nos imaginamos una situación hipotética en la que me reúno con otras personas, cada uno va a querer plantear, ojo, un acuerdo, ¿cierto? O una ley en función de sus necesidades, sus intereses. O sea, si yo soy rico, voy a exigir, pues, el beneficio para los ricos como yo. Si yo soy débil, entonces yo voy a exigir justamente normas y leyes y principios para los débiles. Entonces, cada uno va a plantear en función de sus intereses las reglas y las leyes y los principios, y al final esto no sería posible. Entonces, no podría ser posible un contrato social en esa circunstancia, en esa situación, donde los individuos son egoístas y defienden cada uno sus intereses particulares. Necesitamos que las partes contratantes y los individuos sean iguales. Dotarlos de igualdad, de imparcialidad a todos ellos, y la manera de hacerlo es a través del velo de ignorancia. ¿Te das cuenta? Entonces, bajo el velo de ignorancia, uno ya no sabe si es rico o es pobre, ya no sabe qué intereses va a defender, cuál es su estatus, etc. De esa manera, por tanto, los principios de justicia que se van a elegir en el contrato social serían justos. ¿Ok? Eso es lo que justamente está buscando, lo que tanto está buscando Rawls, establecer principios de justicia a partir de una situación, ojo, de igualdad, de imparcialidad e identidad entre las partes contratantes. Para finalizar, podemos, por ejemplo, aquí tenemos uno de los planteamientos o principios de justicia de Rawls, y lo va a señalar que la desigualdad es justa si y solo si beneficia a todos. La desigualdad es justa si solo si beneficia a todos. Rawls no está a favor de la igualdad para todos. La igualdad para todos sería algo ficticio y sería un error. Una medida política que busque la igualdad de todos sería un tremendo error, dice Rawls. Porque todos no podemos, ojo, de la noche a la mañana, por ejemplo, ganar lo mismo. Imagínate que se plantea una política de igualdad de salarios. Que todos a partir de mañana ganen o tengan los mismos ingresos, todos.
El que barre la calle, el taxista, el ingeniero, el médico, yo que sé, de repente el director de la BCR, etcétera, todos ganen lo mismo, ¿tú te imaginas? Y que el sueldo sea de 10.000 soles. Imagínate, si eso pasa con una política de gobierno, con una política de la igualdad, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la gente ya no se va a esforzar por ser mejor. ¿Para qué me voy a esforzar haciendo una maestría, un doctorado si voy a ganar 10.000 soles? No tengo la necesidad de hacerlo. ¿Para qué el señor que barre la calle se va a esforzar de repente en hacer otras cosas? Entonces ya no habría la necesidad de esforzarse justamente porque estás estableciendo igualdad para todos en cuanto al salario. Rawls dice, no, la igualdad no es posible, no sería la medida correcta. Más bien Rawls lo que dice es que la desigualdad en algún grado sí es justa, o sea, es necesario y es justo que exista la desigualdad en una sociedad. Entonces, esa desigualdad es justa, sí, solo si, dice Rawls, beneficia a todos. Si sirve para beneficiar a los demás, a todos. Entonces, un grado de desigualdad es importante en la sociedad. O sea, no podemos buscar o proponer una sociedad igualitaria, sino que algún grado de desigualdad sirve y beneficia a todos los demás, como una forma de incentivo a mejorar y esforzarse por ser mejor en esta sociedad libre y competitiva, porque recuerda que estamos hablando de un liberal, ¿ok? De un liberal, de una propuesta de un político, una propuesta política de liberalismo, en otras palabras. Bien, chicos, entonces esto ha sido de manera esquemática y breve la presentación de los conceptos e ideas más importantes tanto de Taylor como de Rawls.